Y continuamos con la lección 13, núcleo espiritual crístico, Jesucristo y Jesús. Pregunta: ¿podría aclararnos algo más referente al nombre Maestro? Explicación. La vibración espiritual máxima que puede recibir en encarnación nuestro mundo recibe la categoría espiritual de maestro. Por eso era maestro Moisés, fue maestro Buda, fue maestro Jesús. El conocimiento que trajeron los maestros fue básicamente siempre el mismo, aunque adaptado al momento y al grupo humano en el que les correspondió actuar. Trajeron esencialmente casi el mismo conocimiento, aunque con diferente ropaje. El conocimiento de la verdad que ahora estamos recibiendo es también el mismo, más claramente expresado y con mayor expansión y proyección, porque la mente humana tiene ahora mayor capacidad, pero el conocimiento es básicamente el mismo porque la verdad es una. Como dijimos, Cristo está siempre en contacto con nuestro mundo, porque siendo Cristo el canal divino para la tierra, a través de él recibimos la vibración divina, de modo que la fuerza divina está en nosotros y fuera de nosotros. Cristo está en nosotros y con nosotros, y su vibración nos trae adaptada a nuestra capacidad de asimilación la vibración divina. La vibración del Cristo que canaliza y adapta a las posibilidades de asimilación del mundo, la vibración divina, está en todo el planeta y, en ciertos momentos, el Cristo está también en contacto directo con el mundo a través de un canal que desciende a la tierra para traer, con una finalidad determinada, enseñanzas y vibraciones. Los hombres, en virtud de su libre albedrío, pueden individualmente cerrarse al contacto crístico, pero en aquello que sólo sería para su propio beneficio. Pregunta: ¿podría aclarar este último concepto? Explicación: las necesidades evolutivas de la humanidad, en conjunto, son atendidas por el Cristo y sus vibraciones impulsan su progreso evolutivo en todos los aspectos. En cada uno de los ciclos que determina la ley de evolución. Pero, para que el hombre pueda recibir individualmente el beneficio de las vibraciones crísticas, es necesario que vibre en amor, fe y humildad, lo cual le permitirá absorber las vibraciones crísticas mediante las cuales será guiado, ayudado y protegido. Si el hombre carece de amor, de fe y de humildad, las vibraciones crísticas no pueden penetrar en él. Es como si hubiera cerrado todas las puertas de entrada. Pregunta: ¿la chispa crística que encarna lo hace íntegramente? Explicación: ningún ser espiritual puede encarnar íntegramente, porque la materia se desintegraría. La chispa crística o elemento crístico encarna proyectando una partícula de sí misma, adecuada a la tarea que debe desarrollar, y el elemento crístico que proyectó su partícula a un mundo permanece conformando el núcleo crístico y transformado durante el período de encarnación que requiere la tarea. En canal del todo crístico para su partícula, que es partícula crística, constituida a su vez en canal crístico
para ese mundo. Los aspectos que trae una partícula crística cuando encarna: vibración de sabiduría, vibración de justicia, vibración de amor, poder de acción y demás, son aspectos del todo crístico. Voy a repetir esta parte. Los aspectos que trae una partícula crística cuando encarna: vibración de sabiduría, vibración de justicia, vibración de amor, poder de acción y demás, son aspectos del todo crístico. Digamos que el Cristo le llama magna, esa esencia espiritual constituida por innúmeras chispas de esencia espiritual, ninguna de las cuales trabaja individualmente, estando en el conjunto. Cuando una de esas chispas debe encarnar, proyectando una partícula de sí misma en un mundo como el nuestro, por ejemplo, todo lo que ella trae a la tierra con su esencia espiritual individual es vibración que canaliza del todo crístico, del todo crístico. Todo lo obtenido en su proceso evolutivo está unificado con los aspectos similares de todas las chispas o elementos que constituyen el núcleo crístico. Individualmente, cada elemento crístico o chispa crística posee su propia esencia espiritual individual y la vibración que le ha otorgado su trayectoria involutivo-evolutiva realizada. El núcleo crístico posee todo y cuando ese conjunto de chispas crísticas unificadas en función de la tarea crística que le corresponde recibe un reclamo que hace necesario el descenso de una chispa crística en proyección para responder al mismo esa chispa crística que en proyección desciende al mundo necesitado. Se constituye el canal del todo o núcleo crístico, a través del cual llegará a ese mundo todo cuanto, por ley, ese mundo debe recibir del Cristo en ese momento. El Cristo o todo crístico o núcleo crístico está constituido por innúmeras chispas esenciales o elementos crísticos, las cuales cuando deben encarnar en un mundo en razón de la tarea que corresponde al Cristo, proyectan al mundo de encarnación una partícula de sí, en la proporción vibratoria que ese mundo necesita y puede recibir. Esa partícula proyectada del todo crístico es una partícula crística encarnada que permanece unida al todo crístico a través de sí misma, o sea, de la chispa crística que la proyecta al mundo. Cuando una partícula crística encarna, no lleva una misión propia, sino una misión crística, y lleva y después canaliza lo que el Cristo envía a ese mundo como respuesta al reclamo de necesidad de dicho mundo. A esta altura del conocimiento podemos decir que el Cristo es un núcleo vibratorio constituido por innúmeras vibraciones unificadas. Debemos tener presente que en todo núcleo vibratorio y por lo tanto en el Cristo hay un orden o escala jerárquica. Esto será estudiado ampliamente más adelante. Ese conjunto vibratorio unificado tiene su propia tónica vibratoria. En las almas grupales, la experiencia de una chispa divina o de un soplo espiritual se transmite a otras chispas y a otros soplos, no siendo necesario que todos realicen la misma experiencia. La acción tiene similitud en los Cristos, aunque a otro nivel.
La vibración que actúa es del conjunto, aun cuando la realice una de las chispas crísticas. ¿Por qué la chispa crística actuante canaliza del Cristo, no canaliza lo suyo? En un mismo plano crístico hay varios Cristos y ellos, a su vez, responden a otra vibración superior, pues la ley actúa exactamente igual en todo el universo. Pregunta: ¿pueden estar encarnadas en un mundo dos chispas del Cristo, es decir, dos seres crísticos simultáneamente? Explicación: sí, puede haber dos o más seres crísticos encarnados simultáneamente en uno mismo, en un mismo mundo. Siempre los hay, porque ningún ser que desciende del Cristo a encarnar en un mundo en misión mesiánica o no, lo hace solo. Siempre encarnan otros seres crísticos que, aun cuando no se evidencien como tales, llevan a ese mundo vibraciones crísticas de apoyo, de resguardo al ser crístico a quien le corresponde la responsabilidad de la tarea. Lógicamente, no es posible a un ser crístico sumergirse en vibraciones muy densas, como la de los mundos como la Tierra, por ejemplo, sin el apoyo de vibraciones similares a las propias que, en ciertos momentos, pueden rodear al ser en tarea, aunque humanamente ellos pudieran ignorarlo. Cuanto más evolucionado es el ser que lleva la vibración superior al mundo, más poderosa es la vibración que el mundo recibe, porque es menor el grado de adaptación requerido a ese ser de la vibración que lleva. Y cuando son seres que constituyen núcleos o conjunciones en proceso de unificación, quienes deben llevar la vibración al mundo ya lo hacen como tarea, dado que la vibración crística en el punto de adaptación a esos seres deberá conmover al mundo en algún aspecto, visible o no en ese momento. En esos casos encarnan contemporáneamente y, si es necesario, por la tarea también encarnan a continuación otros seres del mismo núcleo o de la misma conjunción, y seres de núcleos o conjunciones en el plano inmediato inferior que recibieron la misma vibración crística, pero lógicamente adaptada a su plano. Todos esos seres apoyan en el mundo espiritualmente y humanamente la acción del ser que debe canalizar la vibración, adaptada, y si el trabajo lo requiere, pueden manifestarse en su carácter de humanos como benefactores o discípulos, o como seguidores o defensores de sus ideas o hechos. Mis queridos, aquí haremos otra pausa. Otra pausa y vuelvo enseguida. Muchísimas gracias.